El comienzo de las matemáticas se dio con los números y el conteo de los cuales los seres humanos no sabíamos nada. Sean bienvenidos a este video sobre las matemáticas de la Europa medieval, organizado por Gilma Soto, Heidi Laínez, Kelly Ortiz, Cintia Puerto y su servidora Marta Dolmo, estudiantes del Espacio Pedagógico de Historia y Naturaleza de las Matemáticas en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Acompáñenme a conocer un poco de historia. Comenzaremos hablando sobre las matemáticas bizantinas. La historia política de Europa hace coincidir el comienzo de la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y marca su final con la caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453. La mayor parte de las contribuciones bizantinas a la matemática fueron de un nivel muy elemental y consistieron principalmente en comentarios de los clásicos antiguos. Cabe mencionar que la matemática bizantina representó, más aún que la árabe, una especie de esfuerzo de conservación de todo lo que fuera posible de la antigüedad. Este periodo marca la transición entre la civilización griega y el resurgir de las matemáticas de Occidente. Entre los matemáticos destacados en Europa medieval tenemos a Herberto, el cual nació en Francia y fue probablemente uno de los primeros cristianos que estudió en las escuelas árabes de España. Es conocido en la historia de las matemáticas como introductor en Europa del sistema arábigo de números. Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, nació en 1170 y murió en el año de 1240. Fue un matemático italiano de la República de Pisa, considerado el matemático occidental de mayor talento de la Edad Media. También difundió en Europa la utilidad práctica del sistema de numeración indo-arábigo frente a la numeración romana y fue el primer europeo en describir la sucesión numérica que lleva su nombre. Otro de los matemáticos destacados en Europa medieval es Regiomontano. Johann Müller nació en el año de 1436 y murió en 1176, más conocido como Regiomontano. Nos dejó importantes contribuciones en la trigonometría y la astronomía. De hecho, se le considera como el iniciador de la trigonometría moderna. Ahora hablaremos sobre el Renacimiento europeo. En el siglo XV, la invención de la imprenta por Gutenberg y sus colaboradores suscitó naturalmente un entusiasmo inequívoco, pero provocó también una resistencia obstinada, que llegó incluso hasta la hostilidad en algunos medios próximos a la fabricación comercial de manuscritos. Y es así como la invención de la imprenta contribuyó a unificar los conocimientos, eliminando el gran inconveniente de las divergencias entre copistas al reproducir un manuscrito. Algunos de los matemáticos destacados en esta época son Nicolas Chuquet. Él vivió, según parece, en la segunda mitad del siglo XV. Está considerado como el más brillante de los matemáticos franceses de este siglo. Nacido en París y doctor en medicina, vivió y ejerció la medicina en Lyon. En 1484 escribió su célebre obra Tripartición en la ciencia de los números, que no fue publicada hasta el siglo XIX. También tenemos al franciscano, matemático, contador, economista y profesor italiano Luca Pacioli. Es precursor del cálculo de probabilidades y reconocido históricamente por haber formalizado y establecido el sistema de partida doble, que es la base de la contabilidad moderna. Otro matemático destacado es Rafael Bombelli. Fue un ingeniero de talento sobre cuya vida no se sabe nada en concreto. En 1572, algunos años antes de la muerte de Cardano, publicó un álgebra cuya contribución a la resolución de la ecuación cúbica fue muy importante. En este tratado aparece el primer estudio de los números imaginarios. Bombelli demostró así con este ingenioso razonamiento la importancia que los números imaginarios tendrían en el futuro. Robert Recorde es otro personaje sobresaliente que nació en el seno de una honrada familia en el país de Gales.
En 1531 obtiene su primer título universitario y en 1545 es doctor en medicina por la Universidad de Cambridge. Presentó tratados dedicados a Eduardo VI que tuvo un éxito considerable, los cuales son problema de mezcla, problema del caballo, problema de los ladrillos. Por aquí tenemos al famoso matemático Nicolás Copérnico. Fue un astrónomo polaco y el sistema de Copérnico constituye la base de toda la astronomía moderna. Finalmente, pero no menos importante, tenemos al matemático George Joachim Reticus, el cual es conocido principalmente por sus tablas trigonométricas, siendo uno de los primeros europeos en producir tal herramienta. George promovió la causa de la matemática en Europa en un momento en que había poca actividad intelectual. Finalmente, conoceremos un poco sobre la geometría descriptiva y las geometrías no euclidianas. Por una parte tenemos la geometría descriptiva. Desde un punto de vista teórico, se basa en dos proyecciones ortogonales de una misma figura del espacio. Por otra parte, están las geometrías no euclidianas. Su fundación pertenece principalmente a Bolyai y Lobachevsky. Tenemos la geometría proyectiva. Fue inventada por Gerard Desargues, la más antigua de las propiedades invariantes y también la fundamental. Corresponde al producto en diagonal de 4 puntos colineales. Esto fue un poco de las matemáticas de la Europa medieval. Muchas gracias por su atención. Esperamos este video les haya sido de mucho provecho.